Bueno, chicos, buenas tardes. Iniciamos el encuentro hoy. Hoy estamos a 11 de noviembre. Vamos a iniciar ya la grabación del encuentro de hoy. Hoy vamos a hacer en nuestra tercera clase del tema de máquinas eléctricas trifásicas. Vamos a terminar de hacer un ejercicio que estaba pendiente y vamos a continuar con otro. Listo. Información ya se les ha subido al Drive, ¿ok? Para que ustedes la tengan a la mano. Aunque yo sé que pues ahorita están como quien dice, profundizando para lo del previo. Igual, les comento, pues están los horarios de asesorías programados. Si no estoy mal, yo ya programé también la agenda de la siguiente semana, que era que tenía como un poco embolatada. Entonces, programé fueron sí las clases, el día el previo. Me falta programarles el horario de asesorías de la siguiente semana, ¿listo? Entonces, ahí se las voy a colocar ahora. De pronto hacemos un poquito más extendida la del miércoles. Colocamos toda la asesoría el miércoles para que la hora de clases que tenemos normal el martes nos extendemos un poquitico y el miércoles para hacer la otra hora de asesoría para pasar al previo. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a, igual pues he tratado de programarles. ¿Qué más iba a decirles? Bueno, no nada más. Voy a empezar a compartir pantalla. Y bueno, pues va a quedar atenta a lo que ustedes me están diciendo. Cualquier cosa me confirman cuando ya estén viendo, ¿listo? Y así. Aquí es el lápiz. Lo tengo acá. ¿Listo? ¿Sí están ahí? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe, sí. Ok, listo. Que hay bastante silencio, entonces pregunto. De pronto son los espíritus chocarreros los que me acompañan hoy. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos que seguimos con la clase 18, que tengo en la secuencia que tengo yo. Y pues coloqué ejercicio 1 continuación. ¿Se acuerda que estábamos en este ejercicio? Determinar los parámetros del circuito equivalente aproximado correspondiente a un motor asíncrono conectado en estrella, cuyos ensayos han dado los siguientes resultados. Ya en el encuentro pasado, obtuvimos con la prueba de vacío y la prueba de cortocircuito el circuito equivalente del motor. Entonces vamos a colocarlo acá. Circuito equivalente. Bueno, en esa clase iba explicando teoría e íbamos haciendo el ejercicio, ¿listo? En el Drive ustedes van a encontrar tanto las diapositivas completas con toda la temática de motores, como las diapositivas que se van diligenciando aquí en la clase, ¿listo? En la cual yo voy rayando para ya hacer el proceso de explicación de la clase. Entonces, bueno, este viene siendo nuestro circuito equivalente. Realmente el circuito equivalente del motor, ya ustedes les había dicho, es este, normalito, con la inductancia y la resistencia variable, donde esa resistencia variable pues es la resistencia rotórica sobre S. Esto que depende del deslizamiento, donde ese es el deslizamiento del motor. Listo, ya nosotros en el ejercicio anterior ya obtuvimos esos parámetros. Voy a escribirlos acá, cualquier cosa vayan desempolvando los apuntes, donde RS nos dio 0,1 ohmios, igual a la RR', que nos daba 0,1 ohmios, y esta es RR' multiplicado por 1 menos S sobre S. Acuérdense que lo que estoy escribiendo es una S. Entonces ahí pues reemplazamos ese valor. Aquí la inductancia de dispersión del estator viene siendo JXS, nos daba una J de 0,1412, bueno, verifiquen si era nada más eso, una JXR', es J 0,14. Hablábamos que como es un motor que no nos están diciendo qué clase es, entonces lo asumimos que es clase A y que al ser clase A la XS es igual a la XR'. Acuérdense que nosotros vimos esos parámetros de si es clase A, clase B, clase C o clase D. Igual esos son fórmulas. ¿Listo? ¿Qué más teníamos? La resistencia de magnetización, la inductancia de magnetización, donde esa daba 97,69 ohmios y esta daba 6,26 ohmios. Listo, chicos, hasta ahí vamos. Si se acuerdan, por favor, revisen sus apuntes.
y vayamos despertándonos para hacer esta clase amena, agradable, participativa. Aló. Sí, profe, arranque. Ah, bueno, pues 5-8, 5-8. 5-8, ¿qué es esa vaina? R. R. Sí, no, Vamos, cope. eso es como de taxista, yo no sé, no me sé ese lenguaje, pásemelo ahí en una copia para yo saber qué es Taxista, de 5-8, qué es... policía, de defensa civil. Ah, de defensa civil. Contando que hemos 901, todo está bien. Esto es un niño, ¿sabes? Ya, Y no general, sé solamente diga ok, así como en las clases de inglés, ok, listo. Es que uno en inglés dice ok y no he entendido un pingo, entonces si estamos así, yo, ok. Listo, no mentiras. Entonces, bueno, ya teníamos el circuito equivalente. Ahora nos vamos, ay, cómo chica, dice aquí, con los datos obtenidos y sabiendo que la resistencia por fase del estator es de 0,1 es calcular la potencia útil. Entonces vamos por el término de la potencia útil. La potencia útil es la misma potencia de salida. Esa potencia de salida en términos de potencia se equivale a potencia mecánica interna menos las pérdidas mecánicas. Esta potencia mecánica interna, ¿sí se acuerdan cómo les decía que también se llama en algunos libros? Chuchuchu, patatín, el de RR. ¿La qué, ingeniera? La potencia mecánica interna. QAP. ¿Potencia útil? No. Potencia útil es igual a la potencia de salida y ella es igual a potencia mecánica interna menos PM, que son las pérdidas mecánicas o pérdidas rotacionales. ¿A qué? ¿Cómo es que también le llaman a la potencia mecánica interna? Esa es la del entrehierro. No, Pérdidas rotacionales. no, pérdidas rotacionales es esa que estoy escribiendo. Las pérdidas mecánicas. Profe, esa era la potencia útil, ¿no? Potencia mecánica de entrada. Potencia mecánica interna, ¿también qué nombre se le da? Potencia útil es esto, lo que se va útil, como su nombre lo dice, lo que vas a utilizar en el eje y eso es lo que va a trabajar. A eso que vas a utilizar en el eje y vas a trabajar, pues se conoce como potencia de salida y ella es igual a la potencia mecánica interna menos todas las pérdidas que tenga por la parte mecánica o física del motor, como pérdidas rotacionales, que eso equivale a pérdidas por rozamiento y fricción, pérdidas misceláneas, pérdidas mecánicas, hemos dicho, todo lo que tiene que ver por el rozamiento mecánico. Hasta aquí La ella potencia de viene... entrada, ¿no? Ay, me toca como si los No. tuviera al lado, les da una cucada a todos. A ver, RR, QAP, nada. Potencia Nadie también lo se le ganó. llama potencia convertida o potencia desarrollada. ¿Y por qué se llama potencia convertida o potencia desarrollada? Porque es la que ya se convierte. De potencia eléctrica va a pasar a potencia mecánica. Fíjese, ¿qué tenemos nosotros acá? Nosotros acá tenemos, él tiene aquí una potencia de entrada y esa potencia de entrada, que es una potencia eléctrica, es 3 veces el voltaje de fase, la corriente de fase por el coseno de phi. Aquí llega y pum, se caen las primeras pérdidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pérdidas resistivas. Entonces vienen las pérdidas de cobre del estator. Después aquí llegan las otras segundas pérdidas que se conocen como pérdidas del entrehierro o del entrehierro no, burlón. Se conocen como pérdidas del hierro, pérdidas del núcleo. Igualitico lo que ya hemos trabajado antes. Aquí en las pérdidas del cobre, pues sería la corriente del estator al cuadrado multiplicada por 3 por la resistencia del estator. Aquí en las del hierro, entonces sería el voltaje que tenemos aquí, que llamémoslo inducido, 3 veces el voltaje inducido por la corriente de vacío por el coseno de phi. ¿Dónde va la corriente de vacío? Aquí. Aquí va el vacío, aquí va la I del rotor prima y aquí va la I del estator, donde esa I del estator es la misma I de entrada porque es la que absorbe de la red eléctrica. Pero antes de llegar al rotor, ahí se aparece lo que un compañero por ahí estaba diciendo, el entrehierro. Antes de llegar al estator aparece el entrehierro. Por acá vamos a hacer una raya aquí, aquí arribita, una raya chueca, pero aquí la pérdida del entrehierro. ¿Listo? Entonces esas pérdidas en el entrehierro que se conocen como PG
Nos dice la teoría que esa PG sería igual a la potencia de entrada menos las pérdidas de cobre del estator menos las pérdidas del hierro. ¿Listo? Quiere decir que es todo lo que está en el estator, esa potencia que está absorbiendo de la entrada y es lo que alcanza a atravesar al entrehierro y va a llegar al rotor. ¿Por qué necesitamos que llegue al rotor? Porque esa que llega al rotor es la que va a alimentar al final el eje y es la que me va a generar el torque de salida, la fuerza, la potencia de salida. Todavía no hemos llegado a la potencia de salida. También esa potencia en el entrehierro, si usted conoce el circuito eléctrico, el circuito equivalente que estamos haciendo ahí en nuestra hoja, ella equivale a 3 veces la corriente del rotor prima al cuadrado, por supuesto, acuérdense que la potencia entonces la corriente es al cuadrado, por la resistencia del rotor prima sobre S. ¿Listo? RR prima sobre S, o sea que el valor que tenemos de RR prima, que vale 0,1, dividida en el deslizamiento. ¿Qué más tendríamos nosotros? Bueno, eso ya tenemos ahí como la potencia en el entrehierro. Después de que pasa la potencia en el entrehierro, vuelve y hay pérdidas. ¿Cuáles pérdidas? Las pérdidas del alambre conductor del rotor. Entonces aquí tenemos pérdidas, la potencia, las pérdidas, voy a escribir acá, pérdidas de cobre del rotor, que es otra vez, 3 veces la corriente del rotor prima al cuadrado, pero por la RR prima, o sea, no dividida en S como la del entrehierro, sino por RR prima. Y cuando ya pasa las últimas pérdidas eléctricas, que es debido al rotor, va a llegar aquí a la salida. Entonces, cuando llega aquí a la salida, acá azul, cuando llega aquí a la salida, ella llega llamada como una potencia mecánica interna o como una potencia convertida. O en algunos libros, me parece que hay un libro, un ejercicio se me duele la lengua, del fraile Mora que le llama potencia desarrollada. A esas es la que llega aquí. Se llama potencia mecánica interna o potencia convertida porque es preciso aquella la que llega ahí y se va a convertir. Aquí ya pasó todo el proceso de energía eléctrica y se va a convertir a energía mecánica, porque precisamente eso es lo que hace una máquina o el motor, una conversión de energía eléctrica a mecánica. ¿Listo? Entonces ya vamos a pasar a eso a energía mecánica. Esa potencia mecánica interna, la potencia mecánica interna, pues es la que le llega aquí a esta resistencia rotórica multiplicada por 1 menos S sobre S. Entonces ella es 3 veces, otra vez, porque es un sistema trifásico, por la corriente del rotor prima al cuadrado, por RR prima multiplicado por 1 menos S sobre S. Esta es la potencia mecánica interna. Y al final aquí va a llegar la potencia de salida o potencia útil, PU. Por ahí un libro llama PU de potencia útil, potencia de salida. Pues esa P útil es esta que yo estoy escribiendo acá. Es la potencia mecánica interna, que es la misma convertida, la que ya se desarrolló de base de energía eléctrica y se va a convertir totalmente en energía mecánica, menos las pérdidas mecánicas que tenga. En este ejercicio nos dicen que las pérdidas mecánicas que tiene él es de 400 vatios. Entonces, usted puede tener potencia útil es igual a potencia mecánica interna menos las pérdidas mecánicas. Mire que yo aquí coloqué pérdidas mecánicas, pérdidas rotacionales. Las pérdidas rotacionales pueden ser de misceláneas por rozamiento y fricción, pérdidas mecánicas, pérdidas por rozamiento, las que a usted le den, pero puede ser que se las encierren todas en unas que le llaman pérdidas rotacionales. ¿Listo? Puede ser que también se la den de esa forma. Entonces, ellas están involucrando todas las pérdidas que genera el vencer el torque, la inercia, la fricción que tenga el dispositivo, la pieza. Entonces, estas acá. Si le llegaran a decir que esas pérdidas son despreciables, pues entonces ya cambia el enunciado. Si esta es despreciable igual a 0, pues la potencia útil es la misma potencia mecánica interna. Pero si no se las dan despreciables, como en este ejercicio, pues hay que hacer el proceso de resta. Ahora sí quedamos más, otra vez nos volvimos a acordar de lo que estamos viendo de máquinas. Sí, profe, pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas. La primera, todo lo que hemos visto de circuito equivalente y todo eso, ¿aplica para esto? Sí. Por ejemplo, yo podría dejar un solo circuito equivalente con una resistencia, una bobina y la resistencia esa variable al final.
Sí, pero no le entiendo tampoco mucho la pregunta. No, pues, o sea, es haciendo alusión a que de pronto para el análisis yo puedo dejar solamente un circuito equivalente con una resistencia o una J y la resistencia variable, pues de Como pronto para el bajarla en análisis. serie, como para dejarla en serie, sí. Eso es lo Ajá. que tenemos que hacer ahorita. Hallar un circuito equivalente utilizando el Thevenin. Ya tenemos el circuito equivalente del motor, que es este. Ese es el circuito equivalente del motor del ejercicio. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que reemplazarle cuando el deslizamiento es igual a 5%. Entonces, cuando ese es igual a 5%, ¿quién me afecta a ese? Ese me afecta a esta, a RR' por 1 menos S sobre S. O sea que este valor RR' que multiplica 1 menos S sobre S, ustedes ya lo habían hecho en la clase pasada, eso me daba 0,1, que multiplica 1 menos 0,05 sobre 0,05. ¿Listo? Y esto les daba 1,9 ohmios. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos todo eso y hacemos lo que usted me dice, llevémoslo al circuito equivalente Thevenin. Entonces tenemos acá ya con los datos, aquí este señor, y empezamos a hacer lo que nos pide el enunciado. 0,1 J, ay su macho, esto era ¿qué? Sí, 0,14. Acá otra vez la resistencia, la inductancia. ¿Por qué dividimos la resistencia así en dos? Hombre, para poder hacer el análisis aquí de balance de potencias. El circuito equivalente en general es este, pero aquí dentro de esta RS', llegaríamos hasta la potencia en el entrehierro, está involucrado todo. Listo, necesitamos despejarlo como está aquí en este, llamémoslo A, y a este B, como está en A, porque en A ya se colocan despreciado o simplificado todo el balance de potencias que lleva el motor para poder llegar a la potencia de salida o potencia útil. Con ello, ¿qué nos va a permitir hallar? Nos va a permitir hallar el rendimiento del motor, nos va a permitir hallar el torque con el que está trabajando, la velocidad a la que se encuentra, ese motor a ese torque, bueno, todos esos parámetros ya aplicando las fórmulas adicionales. No sé si le estoy contestando lo que me preguntó, si a eso era lo que se refería. Sí, profe, todavía tengo 2 preguntas más. ¿Cuál es? La segunda era sobre esa potencia PG, potencia convertida, es que dice que se llama así. La PG es potencia en el entrehierro. Esta que Potencia está del aquí entrehierro. es la de la potencia del entrehierro. Bueno, esa potencia, el concepto de esa potencia, no sé si lo estoy captando bien. Esa es la potencia que, digámoslo así, pasa del estator al rotor, pero todavía no ha pasado por el bobinado del rotor. Sí, señor. ¿Por qué es la que pasa al estator? Porque acuérdese que en el estator es que están las líneas de alimentación, o sea que ¿quién le va a estar generando ahí el voltaje, alimentación y la potencia de entrada? El estator. Pero como entre el estator y el rotor no hay conexión, hay un vacío, ese vacío es el que se conoce como entrehierro. Entonces necesita, y acuérdese que también el aire es permeable, entonces ahí es que va a pasar esa potencia. En términos mecánicos, en términos electromagnéticos, pero al final lo estamos pasando a términos eléctricos. ¿Listo? Entonces, esa potencia del entrehierro es la que al final va a aprovechar el rotor. Pero aparte de eso, si a usted le dijeran desprecie las pérdidas rotóricas, pues ya la potencia del entrehierro va a ser la misma potencia mecánica interna, ¿sí o no? Porque ya no tendríamos que restarle las pérdidas del cobre del rotor. Pero esa, el entrehierro, es la que al final es la que se va a aprovechar, digámoslo así, la que va a aprovechar el eje del motor para generar un torque en la salida. No sé si ahí ya le estoy contestando. Para usted Sí, y para señora, todos, profe, ¿no? sí, las potencias rotóricas solamente son las potencias activas, ¿sí? Sí, todo esto que se está colocando aquí en P es potencias activas. Mire que es IS al cuadrado por RS, esa es la potencia en vatios, porque no lo estoy haciendo nunca con la inductancia. Y acuérdense que cuando uno habla de eficiencia, uno habla de la potencia real de salida, potencia activa sobre la potencia activa de entrada. Listo, profe, gracias. Listo, bien. ¿Alguien más? Ok, entonces mire, ya tenemos este circuito equivalente. Este circuito equivalente es el que ya hallamos 0,1, 0,14 la J, las de parte del núcleo, y aquí la resistencia rotórica. Esta resistencia rotórica ya fue teniendo en cuenta el deslizamiento. Entonces, teniendo en cuenta el deslizamiento, ya sabemos que ella vale 1,9 ohmios. ¿Qué nos pide el enunciado? Nos pide la potencia útil. Para poder hallar la potencia útil,
Mire que tenemos que hallar la potencia mecánica interna menos las pérdidas mecánicas, que ya nos la dan. Y mire que para poder hallar la potencia mecánica interna, ahí se echó, es igual la 3 veces por la corriente del rotor, por el valor de la resistencia. O sea que necesitamos hallar la corriente del rotor. Aquí tendríamos que hacer lo que decía nuestro compañero, que entonces haríamos un circuito equivalente, y aquí lo podemos llevar a un circuito equivalente de Thevenin, donde hallamos el voltaje Thevenin y hallamos la impedancia Thevenin, donde el voltaje Thevenin pues sería igual al voltaje de entrada. Aquí también me dicen que el voltaje que se le está aplicando, cuando el deslizamiento, sabiendo que la resistencia por fase, bueno, el voltaje él es de 220 y él está conectado en estrella, ¿no? Que no se me olvide, o sea que este motor ya sabemos que va a estar aplicado aquí 220 voltios sobre raíz de 3, o sea que el voltaje Thevenin viene siendo ese voltaje de entrada que es 220 voltios, 220 dividido en raíz de 3, multiplicado por la impedancia que nos interesa sobre la suma de ella, es decir, por ZP sobre ZP más 0,1 más J 0,14, donde ZP, ¿quién viene siendo? Viene siendo el paralelo de 97,69 ohmios en paralelo con J 6,26. Y la impedancia Thevenin sería entonces el paralelo de 0,1 más J 0,14, Dios, escribí mal, 0,1 más J 0,14 en paralelo con ZP. Entonces ahí empezamos a hacer el juego de ecuaciones. Hasta ahí habíamos llegado en la clase pasada. Les decía yo que íbamos a ir, que lo dejábamos ahí, que fueran haciendo el cálculo, ¿no? Bueno, para ir adelantando. Entonces, bueno, aquí reemplazando voy a irla y ustedes me van confirmando si sí está bien o no. ZP a mí me había dado 0,399 más 623. Ajá, 623, 4J. Bien, excelente. Entonces aquí yo ya tengo que esta viene siendo nuestra ZP. Entonces esa ZP multiplicado por 220 sobre raíz de 3 dividido en ZP más 0,1 más J 0,14, ya puedo hallar el voltaje Thevenin. El voltaje Thevenin por aquí me daba 124,078 con un ángulo de 0,813 grados. Quedó pendiente la Z Thevenin, me dio 0,0957 más J 0,1393. ¿Listo? Los escucho, chicos. Sí, profe, eso da. Okay. Bueno, me da, la J me da 0,138. Bueno. Pero pues yo tomo más decimales, no sé si de pronto es por eso. De pronto sería por eso, yo le he tratado de dejar ahí. Entonces, bueno, a ese circuito equivalente es al que yo me refería. Yo ya tengo a este que vale 1,9 ohmios, porque sobre esta resistencia 1,9 ohmios es que yo voy a hallar la potencia útil. Ya tengo esta J, que es la de 0,14. Esta R, que es la de 0,1. Y aquí viene la R Thevenin y la la X Thevenin. Aquella me dio 0,0957 y esta me dio 0,1393 y el voltaje pues 124,078 con un ángulo de 0,813 grados. Entonces, como ya tenemos todos los parámetros, pues perfectamente podemos hallar la I, y esta I viene siendo la I del rotor prima. ¿Listo? Porque es la corriente que está pasando por la resistencia rotórica. Entonces esa es la IR'. Bueno, yo la estaba llamando mayúscula, ¿no? Ahora me regreso para no confundirlos con letras. No, yo la llamé minúscula. Entonces sigamos llamando minúscula. Listo, ok. Entonces con ella podemos hallar IR'. Entonces IR' vendría siendo a ese voltaje Thevenin sobre toda la Z total.
sea, la serie, R Thevenin más JX Thevenin más 0,1 más J 0,1014 y más 1,9 ohmios. Entonces, esa IR', si no estoy mal, me dio, bueno, pronto que haya metido más de 58,6829 con un ángulo de menos 6,81 grados. El voltaje. ¿Cómo? No, iba a decirle que el voltaje en la carga me dio de 111, pero estamos calculando la corriente, ¿no? Ajá, bueno, sí, estamos calculando la corriente. Estamos calculando la corriente para poder hallar la potencia mecánica interna, ¿se acuerdan? Entonces, de aquí yo ya puedo hallar la potencia mecánica interna, porque la potencia mecánica interna sería igual a 3 veces la corriente rotórica prima, que es esta, elevada al cuadrado, multiplicada por 1,9 ohmios, porque esta que es RR' por 1 menos S sobre S vale 1,9 ohmios. Desde ahí yo ya puedo hallar la potencia mecánica interna. Por eso no estoy hallando el voltaje. Aunque si usted ya está hallando el voltaje y voltaje por corriente, pues ya vas a tener también la potencia mecánica interna. Ay, estoy asustando acá. Bueno, a mí me daba 19.629,05 vatios. Y por lo tanto, la potencia útil sería la potencia mecánica interna. Acuérdense que esta es la misma potencia convertida o potencia desarrollada. ¿Por qué yo insisto tanto en colocarle los otros parámetros? Porque es que depende del enunciado, le pueden estar cambiando y tienen que tener claro de qué es lo que les están pidiendo. ¿Listo? Entonces la potencia útil es la potencia mecánica interna menos todas las pérdidas que tengamos como pérdidas mecánicas. Entonces, en el enunciado nos dicen que las pérdidas mecánicas son de 400 vatios. Entonces serían 19.629,05 watts menos 400 vatios. Entonces tendríamos la potencia útil. 19.229,05 vatios. Y esto es lo que nos están pidiendo a nosotros, la potencia útil de ese motor. Profe, ¿ahí cuánto puede diferir? A mí me da 19.243. Bueno, no sé si de pronto yo no tomé todos los decimales. No sé si alguno también está dando igual que usted y puede hacer eso. Sí, yo estaba tomando era el ANSO, guardando los valores en variables y sí. haciendo la superación. 43. Bueno, si hiciéramos la aproximación, pues sería 19.200 el K, 19,2 kilovatios. Listo. Puede ser aceptable. Los escucho, chicos. Bueno, chicos, si yo hasta aquí preguntas. Ok, si yo a este ejercicio le agregara un inciso B y les pidiera cuál es el rendimiento de ese motor, ¿qué harían? ¿Qué tendría que les falta por hacer, chicos? Chicos y chicas. ¿Sí? Sí, le estoy agregando aquí un B, porque acuérdense que en el enunciado no trae nada de eso. El enunciado ni siquiera trae A, simplemente que con los datos obtenidos y sabiendo que la resistencia por fase es de 0,1, calcular la potencia útil cuando el deslizamiento es del 5%. Eso es lo único que tiene. Ahora yo les agrego acá, bueno, y si yo les pido cuál es el rendimiento de ese motor en las condiciones que está trabajando, ¿qué tendrían que hacer?
Pues, profe, para hallarlo por la ecuación de C, habría que hallar a C. ¿Cómo es que llama? El índice. Y si no, pues potencia de salida sobre potencia de entrada. Sí. Bueno, para mí es más fácil ahorita decir que yo ya tengo la salida, me falta hallar la potencia de entrada. Para poder hallar la potencia de entrada, ¿qué me hace falta hallar a mí en el circuito? Potencia. La corriente. Ajá. Para yo poder hallar esta, yo sé que es voltaje por corriente por coseno de phi multiplicado por 3. Entonces yo ya me falta hallar esta, la I del estator. Tengo la I de vacío y aquí yo tengo la que acabamos de hallar, la I del rotor prima. Entonces necesitamos hallar la I del estator. ¿Cómo hallamos esa I del estator? ¿Cómo, profe? Disculpe. Para hallar la potencia de entrada, pues necesitaríamos para potencia de entrada sería 3 veces corriente de entrada, voltaje de entrada por el coseno de phi. ¿Sí o no? Entonces, aquí estoy pintando las 3 corrientes, I del estator, I de vacío, I del rotor prima. Entonces, ¿cómo hallamos la I del estator? Pues la I del estator es igual a la suma de la corriente del rotor más la corriente IO, no sé cómo I de decirle vacío. IO. I de vacío. Listo. ¿Y esa cuánto nos daría entonces? Ya tenemos que la I del rotor nos dio 58,6829 con un ángulo de menos 6,81 grados. Nos falta sumar la otra. ¿Cuánto vale la I de vacío? Escucha a los demás compañeros, ¿no? Que estamos como acá en un solo. Los de QAP, R, ¿dónde están? Chicos, esa la podíamos sacar de la corriente de vacío que ya hicimos anteriormente, de acá, de esta, de la prueba de vacío. En la prueba de vacío nos están dando el voltaje, la potencia, la corriente de vacío y eso, entonces nos hace falta hallarle el ángulo. Esa corriente de vacío es la que a nosotros nos sirve. Entonces, si no lo tienen ahí a la mano y si lo tienen, pues busquémoslo y comparamos valores. Nosotros teníamos esto, que es 220 sobre raíz de 3, esta que vale 0,1, esta que vale J 0,14, esta ya tenemos a esta RM y esta JXM. Nosotros de aquí teníamos la corriente de vacío. Entonces, ahí en esa parte del ejercicio ya se halló el ángulo. Entonces, nosotros tenemos acá que es la corriente de vacío con un ángulo específico que nos daba el coseno. ¿Se acuerdan la del coseno? Entonces, tenemos que potencia de vacío viene siendo igual a las pérdidas del cobre más las pérdidas del hierro. Las pérdidas del hierro pues viene siendo igual a la potencia de vacío que eran 1000 vatios menos las pérdidas del cobre que eran 20 al cuadrado por 3 por 0,1. Acuérdense que esta vale 3 veces la corriente de vacío al cuadrado por RS. La corriente de vacío me dicen que vale 20, RS vale 0,1 y multiplicado por 3. ¿Sí tienen por ahí los apuntes? De 880. 880. 880, la potencia. Ok. Listo. Espérenme un segundito que tengo acá un niño cansón. Toma. Entonces la potencia en el hierro da 880. Eso es lo que me están diciendo, ¿sí? Ok. Bueno, listo. Entonces de ahí ya sabemos que esta potencia del hierro es igual al voltaje inducido, es decir, esta E multiplicado por la corriente de vacío por el coseno de phi. Entonces de ahí pues nos faltaba hallar la E. Por ahí deben tenerla ya ustedes en los apuntes. 220 sobre raíz de 3
Eso no es que quiere decir que ustedes tengan que volverla a hallar, ¿no? Cuando hacen la prueba así, el cortocircuito, esos parámetros ustedes ya los tienen. Solamente que les estoy volviendo a recordar. Esta era 220 raíz de 3 menos la corriente de vacío que vale 20, que multiplicas a 0,1 más J 0,14. Desde ahí hallabas el voltaje inducido. Lo reemplazan acá y de aquí sacamos el coseno de phi sub 0, que me va a dar la potencia 880, por ahí yo lo tenía, 880, bueno, no se me puede olvidar el multiplicado por 3, ¿no? Dividido en 3 y en 20. ¿Listo? Y el voltaje. ¿Cuánto es que daba el voltaje inducido? Me dio 113.50, profe, no sé si. Ahí me daba 125,05. No sé, acá. 125,05. ¿Sí le estás metiendo la J? Al que le dio 113. Sí, profe, lo voy a volver a hacer. A ver. Andrés, ok, listo. Que me había dado eso, entonces 125,05. Y pues aquí hallamos el coseno de phi sub 0. Entonces al reemplazar ese coseno de phi sub 0, nos está dando 0,06397, por lo tanto el ángulo que es coseno a la menos 1 de 0,06397 me da un ángulo de 86,33 grados. Entonces ya tendríamos que la corriente de vacío viene siendo igual a 20 con un ángulo de menos 83,33 grados amperes. Entonces esta entra acá. 20 con un ángulo de menos 83,33 grados. Es la suma acá, 20. Entonces con eso ya tendrías la corriente del estator. Y al conocer la corriente del estator, entonces la potencia de entrada sería igual, otra vez, a 3 veces voltaje de entrada, corriente de entrada, por el coseno de phi. ¿Sí les dio aquí esa corriente de vacío? Sí, señora. Ok, entonces la corriente del estator les viene dando ¿cuánto? $65,35 me da a mí, con un ángulo de menos 24,324 grados. Bueno, espero sus confirmaciones. Yo sé que voy un poquito rápido, pero es como para que nos rinda en cuanto a datos, para que podamos avanzar con esto. Y además porque quise yo inventar ahí una vaina. Sí, señora. Ok. Entonces reemplazamos aquí en la potencia de entrada. La potencia de entrada entonces 3 veces por el voltaje de entrada, que es 220 sobre raíz de 3, por la corriente de entrada, que es la corriente del estator, que es 65,35, y por el coseno de ¿qué ángulo? El ángulo de la corriente. Es decir, que es el coseno de 24,324. ¿Listo? De aquí vamos a tener la potencia de entrada. ¿Listo? Entonces, eso era lo adicional que necesitábamos hallar la corriente del estator para poder hallar la potencia de entrada. Entonces, ¿cuánto nos da esa potencia de entrada? Que no se nos olvide la multiplicación de 3, ¿no? Por 3. Recuerden que estamos en sistemas trifásicos. Entonces, son 3 fases. A mí me dio 22.691,19 vatios. Y de ahí calculan el rendimiento. Los escucho.
Sí, señora, da eso. Ok. Entonces el rendimiento ya va a ser la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Ok. O sea, 19.229,05 dividido en la potencia de entrada, que es 22.691,19 vatios. Y al tener eso, pues ahí ya tienen el rendimiento. En porcentajes, se queda 0,8474. O sea, que si es en porcentajes aproximadamente. 84%. Ajá. Listo. Y son valores a los que ya hablamos de que, bueno, debido a las pérdidas que él tiene, las pérdidas mecánicas adicionales, ya el rendimiento no es 95, 98 como teníamos en el transformador, sino que a esas pérdidas que se le están agregando, también las pérdidas en el entrehierro, porque fíjese que es lo que está quedándose en el estator y va a alcanzar a llegar al rotor. Entonces todo eso hace que el rendimiento del motor pues vaya disminuyéndose. Además, sin embargo, pues está llegando a un aproximado, un 85%. ¿Listo? Es decir, que de la potencia que se absorbe en la línea de entrada, se está aprovechando aproximadamente el 85% para el torque en la salida. ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir. Los escucho, chicos. Comentarios, preguntas, inquietudes. Profe, esa potencia, o bueno, esa eficiencia no se ve afectada cuando yo varío la resistencia de salida. Esta, sí, esta RS, sí señor, ella va a variar en función del deslizamiento, es decir, de la velocidad. Y es que si nosotros hacemos pruebas de torque-velocidad en un laboratorio allá físicamente, se va a ver que a medida que el torque varía, que el torque también va a estar relacionado con la corriente, usted va a sentir que el cambio de la fuerza que se le va a ejercer en el eje del motor, también se va a sentir, digo yo, por el sonido, la variación de la velocidad. Por lo tanto, este deslizamiento también va a estar ahí amarrado a él. Por eso vamos a ver más adelante en algunos ejercicios que les voy a dejar para que ustedes vayan estudiando, cuando hablamos del desliz, cuando tenemos, ay, se me fue la paloma, el máximo deslizamiento, cuál es el máximo deslizamiento que puede tener, o el deslizamiento nominal. Cuando hablamos del nominal, quiere decir que es para la velocidad nominal a la que él está hecho para que trabaje, o el de arranque, ¿listo? Pero esta S va a variar en función y va a influir en el torque o en el rendimiento del motor. No sé si eso es lo que me preguntaba. Sí, señora, profe, ¿y la velocidad nominal del motor depende directamente de la corriente nominal? ¿La velocidad nominal? ¿Me está diciendo? Sí, señora. ¿Cómo la identifican ellos la velocidad nominal? La corriente del motor, los parámetros del motor ya son dependiendo de la construcción física que él tenga. O sea, él está hecho para trabajar a parámetros nominales, es decir, al voltaje trifásico nominal que se le debe aplicar. La velocidad nominal, por lo general, está en un S aproximado entre el 3 al 5% con respecto a la velocidad de sincronismo. Aquí en este ejercicio no nos hablan de la velocidad de sincronismo. ¿Por qué no nos hablan de la velocidad de sincronismo? Porque en ningún momento nos dice cuántos polos tiene él. Acuérdese que esta es de 60 por F sobre P, pero por lo general, la velocidad mecánica, llamemos la velocidad mecánica nominal, está por debajo de la de sincronismo entre un 3 y 5%. Por eso aquí en el enunciado nos mencionan esto. Podríamos decir que la velocidad a la que está ahí con ese 5% es la velocidad nominal, pero no tenemos cómo hallarla aquí por parámetros porque nos hace falta esto. Velocidad de sincronismo, conocer cuántos polos tiene el motor para hacer la diferencia. No sé si ahí le estoy contestando, porque ella ya dependiendo de la construcción física que tenga el motor, la cantidad de polos, ya sabemos cuál va a ser la velocidad de sincronismo. O sea, la velocidad de sincronismo si está hecha, se saca por parámetros físicos, por su construcción, por su bobinado. Y la velocidad nominal tiende a estar en estos rangos. ¿Listo? Y diferente a la velocidad, al rendimiento máximo. El rendimiento máximo y está el deslizamiento máximo. Bueno, eso viene en unas curvas de torque velocidad y ahora luego se las muestro más para el otro laboratorio. ¿Listo? Ok, bueno, aquí pues utilizando fórmulas calculamos eso. Aquí si nosotros conocemos también el circuito equivalente, pues podemos hallar la potencia en el entrehierro, por aquí se las mencioné. La potencia, se me perdió. Aquí, la potencia en el entrehierro que era igual a esto. Mire, si yo conozco la potencia de entrada, las pérdidas de cobre del estator y la pérdida del hierro, puedo hallar la potencia en el entrehierro. Pero si yo tengo el circuito equivalente, que es esto que tengo acá,
multiplico esto 3 veces la corriente rotórica al cuadrado por RR' sobre S, también puedo hallar la potencia en el entrehierro. ¿Listo? Entonces, de ahí podemos hacer un balance de potencias. Entonces, pues ahí se mencionaron las fórmulas. Yo creo que hasta aquí podemos dejar este ejercicio. Los escucho. Preguntas, comentarios, dudas, inquietudes. Pasemos al ejercicio 2. ¿Listo? Bueno, no sé, ustedes no me hablan, yo paso. Díganme. Yo tengo una pregunta, pero esto es referente a lo del autotransformador. ¿La puedo hacer ahora? No. Eso es desde asesoría. Eso era ayer o ahora más tarde cuando terminemos la clase. Ahorita estamos en clase de motores trifásicos. Listo, profe. Listo. Gracias. Aquí pasamos con este siguiente ejercicio. El ejercicio 2, que es de este. Acuérdense que yo les dije que hoy seguíamos con la clase de motores trifásicos, que para ayer se programó la asesoría, para hoy después de esta clase también está programada la asesoría, y que la clase que se usa para tocar temas del previo, que son ya temas vistos, ya temas explicados, es la del martes. ¿Listo? Aquí pues es para continuar. ¿Por qué? Porque hoy ya cierro motores trifásicos. No entran en el segundo previo, pero lo tienen que estudiar para el examen. Entonces, hacemos la otra semana asesorías y segundo previo, y ya viene la otra temática, que es motores monofásicos y bobinados, que también entra para el examen. ¿Listo? Entonces, bueno, con este ejercicio, que es un poquito largo, como dicen ustedes, siempre los ejercicios de máquina son largos, entonces aquí está el enunciado de este. Un segundito, voy a prender el ventilador porque me estoy asando. Denme un segundo. Vayan apuntando, ya vengo. No. Ok, chicos, volví. Perdón, una falla técnica. ¿Apuntaron? Esta cosa como que me está fallando de batería. Ok. Si están ahí, no están ahí. Voy a tomar agua. Sí, ingeniera. Ok. Listo. Entonces, bueno. Este ejercicio me gusta porque tiene de todo un poquito, ¿no? Ya el anterior como que era el básico para poder sacar los parámetros. Aquí ya me empiezan a hablar. Se dispone de un motor asíncrono trifásico de jaula de ardilla conectado en estrella de 2 polos. O sea que ya nos están diciendo que es un motor trifásico, que está conectado en estrella y tiene 2 polos. ¿Listo? 2 polos. ¿Qué más nos dice? A una frecuencia de 60 Hz. Que tiene una velocidad de 3.538 RPM. Aquí ya me están dando esa velocidad. Cuando se alimenta por su tensión compuesta asignada de 3.050 voltios. O sea que aquí ya me están hablando de que la velocidad nominal de él, cuando el voltaje de alimentación, el voltaje de entrada,
y dice que la tensión compuesta asignada es de 3050 voltios. ¿Listo? Y una velocidad nominal, les podemos decir aquí que la velocidad del eje del motor, la velocidad mecánica, es de 3538 RPM. Listo. Ahora aquí dice acá, los ensayos con rotor libre han dado las siguientes medidas. Voltaje de línea, 3050, quiere decir, acuérdense que el rotor libre es lo mismo que prueba de vacío. Acuérdense, no tenemos nada en la carga en el rotor, entonces se encuentra en vacío. Me están dando el voltaje, que es 3050, la corriente de línea de vacío, 20,5 amperios, la potencia de vacío total trifásica, 30.600 vatios. Además, los ensayos de rotor bloqueado han dado los siguientes valores. Voltaje de línea de cortocircuito, 1780 voltios, corriente de línea de cortocircuito, 140 amperios, y la potencia trifásica total de cortocircuito de 36.000 vatios. Las pérdidas mecánicas a la velocidad de régimen asignada son de 2,8 kilovatios. Entonces ya tenemos que pérdidas mecánicas son de 2,8 kilovatios. Y la resistencia medida entre dos terminales del estator con el tercero abierto es de 0,8 ohmios. Chicos, esta resistencia medida, ¿cuál viene siendo? ¿Sí me entendieron la pregunta? No, profe, ¿cómo así? Aquí dice la última, ¿no? Bueno, nos dan las pruebas de vacío, rotor bloqueado, ahorita apuntamos todo eso para rotor bloqueado, vacío, pero nos dicen acá, las pérdidas mecánicas a la velocidad del régimen asignada son de 2.800 vatios, 2,8 kilovatios, y la resistencia medida entre dos terminales del estator con el tercero abierto es de 0,8 ohmios. ¿Cuál es esa resistencia medida? ¿De quién me están hablando? De la resistencia reflejada, ¿no? Sí, ¿de cuál reflejada? Reflejada es la del rotor, ¿sí o no? ¿Quién más? Qué calor, hola. ¿Sí o no? Yo tengo aquí mi termo a la mano, tomando el tinto. Nada. ¿Me llama Como a si mí? fuera una resistencia de línea. Sí, y mire, aquí me lo dice. La resistencia medida entre dos terminales del estator. ¿Dónde está esa? Esa es la misma prueba de DC, solamente que ya la están haciendo, no con voltaje y corriente para que usted la calcule, sino que se la están midiendo utilizando un ohmímetro para medir resistencia. Entonces, bueno, vamos aquí. Vamos ahí. Nos dicen que calcular el circuito equivalente aproximado por fase del motor reducido al estator. Bueno, aquí me dicen que el aproximado. Ahora vamos a lo siguiente. Entonces, lo primero que para el circuito equivalente vamos a hallar la resistencia del estator. Es como si a ustedes estuvieran dando aquí prueba de DC por adelantado. Entonces, mire el enunciado. Para empezar, ¿qué conexión tiene el motor? ¿Conexión delta o conexión Y? Conexión delta. Sí, delta. ¿Sí? Ella. No, estrella. La conexión estrella, acuérdense que es estrella triángulo, la estrella es la conexión Y. El estator está conectado en Y. Acuérdese que él está en Y Y. el voltaje de entrada y es el en... mismo el voltaje de línea. Exacto, voltaje de línea a línea. Pero aquí para esto, como nosotros vamos a hacer el circuito equivalente, la primera que vamos a tener es la resistencia del estator. Y esto es lo último que me dicen del enunciado. ¿Sí estamos ahí? Quiero que me digan a ver si sí estamos, les estoy mencionando, o estamos desubicados, o no me han entendido. Los escucho. ¿Sí o no, chicos? Pues, profe, lo que llamo nomás ahora es que el motor está conectado en estrella. Estamos hablando sobre el voltaje de entrada y el de línea.
Ok, pero es que miren, listo. Vámonos de una vez a la prueba del rotor bloqueado. Me voy a ir a otra cosa acá. Prueba del rotor bloqueado. La teoría nos dice a nosotros que cuando está la prueba del rotor bloqueado tenemos esto. Tenemos esto. Nos dicen que tenemos esto del circuito. Y que tenemos esto. La RR', 1 menos S sobre S. Cuando el rotor está bloqueado, ¿cuánto vale la S? 1. 1. Ok, ¿Sí? cuando el rotor, sí señor, cuando el rotor está bloqueado no hay velocidad. Si no hay velocidad, acuérdense que S es igual a NS menos NM sobre NS. Entonces, si él no está, él está bloqueado, este señor vale 0. Y si vale 0, NS sobre NS es 1, entonces esto me va a dar 1. Si esto vale 1, me va a dar 1 menos 1, 0. O sea que por ser 0, esta resistencia se comporta como un corto. ¿Sí se acuerdan? Entonces redibujo el circuito. Ya, se comporta aquí como un corto, por eso es que ella desaparece. ¿Y qué más tenemos? Que el voltaje de aquí, de línea a línea, aquí que sería el voltaje de fase, que es el voltaje de línea sobre raíz de 3. ¿Por qué voltaje de línea sobre raíz de 3? Porque él está en Y. ¿Listo? Este señor se Profe, desprecia. siempre que hablamos de la prueba de rotor bloqueado, S es igual a 1 para poder hablar de ese corto que se hace ahí. Exacto. ¿Sí? Sí. Y bueno, para que ustedes hagan la idea, si el rotor está bloqueado, gira el rotor. No. No, ¿No? porque está bloqueado. Si no gira el motor, ¿cuánto vale la velocidad del motor? 0. Ok, eso es para que ustedes la hagan así. Mira, esta NS es la velocidad de sincronismo. Y la NM es la velocidad del rotor o la salida. ¿Listo? Entonces ahí tenemos eso. ¿Sí estamos ahí? Igual no hay que hacer la demostración siempre, simplemente que vuelvo y estoy explicando. ¿Sí estamos ahí? Sí, profe, Sí, como es el 0, entonces NS sobre NS es 1. Ajá, ok, por eso aquí se comporta como un corto ya. Se desaparece la resistencia variable, tenemos un corto. Como él va a tener un voltaje pequeño, no es el voltaje nominal, la teoría nos dice que la corriente de vacío pues es despreciable. Entonces por eso yo coloqué una X aquí en el núcleo y pues esta parte del núcleo desaparece. ¿Estamos? Entonces tenemos esto. Profe, me repite otra vez lo que acabo de decir del núcleo. ¿Por qué? Porque el voltaje que se le está aplicando aquí es menor al voltaje nominal. El voltaje nominal, ¿cuál es? Es el full voltaje que le dicen aquí, que es 3050 voltios de línea a línea. En la prueba de cortocircuito, ¿cuánto le están aplicando? Le están aplicando 1780 voltios de línea a línea. Al no ser el voltaje nominal, no se va a magnetizar el núcleo. Al no magnetizarse el núcleo, la corriente que tiene ahí en vacío, tras de que es pequeña, va a ser más pequeña, o sea que va a ser despreciable. ¿Listo? Y al ser despreciable, entonces se desprecia lo que tenemos en el núcleo. Por eso se comporta así, como un circuito serie. ¿Sí estamos ya? Sí, señora. Sí, profe. Para los demás. Mire que este ejercicio tiene cosas parecidas a los demás porque tenemos prueba vacío corto, pero hay una cosa adicional que es la resistencia al estator que nos la dan por separado para hallarla, no nos la están dando directamente. Y pues nos preguntan más cosas que no nos preguntaron en el ejercicio anterior, por eso es que es más interesante. Acuérdense que siempre yo les voy a evaluar ejercicios interesantes, es decir, largos. ¿Listo? Entonces, voy a hallar la EJXS, es decir, la inductancia del estator y la resistencia del estator. Entonces, a mí ya me están dando los parámetros. Me dicen que en la prueba del rotor bloqueado han dado los siguientes parámetros. 1780 voltios de línea a línea. ¿Listo? Entonces, si él es de línea a línea, esto es 1780 dividido en raíz de 3, porque acuérdense que esto es un circuito equivalente por fase.
¿Qué más nos dicen? Nos dicen que pasa una corriente de cortocircuito nominal que vale 140 amperios y que la potencia es 36 kilowatts. 140 amperios y que la potencia de cortocircuito es de 36 kilovatios. Chicos, si ven que en la prueba de vacío no me hablan de pérdidas mecánicas, ¿por qué no me hablan de pérdidas mecánicas? Sí. Porque no hay núcleo, no hay No, circuito magnético. no tiene nada que ver el núcleo. El núcleo es para la magnetización. No, señor, ahí sí me toca decirle no tajante. Porque no gira el rotor. Eso, no gira el rotor. Las pérdidas mecánicas aparecen, no estaban en el transformador y aquí aparecen porque aquí gira, porque es una máquina dinámica, con movimiento. En el estator, se me olvidó la lengua, en el transformador, ¿se acuerda que también le llamaban máquinas, pero máquina estática? Entonces ahí no aparecían esas pérdidas porque en ningún momento va a moverse el transformador, el secundario. Aquí sí hay movimiento, hay inducido y hay movimiento. Entonces, para vencer la inercia, ese movimiento, aparecen esas pérdidas mecánicas, pérdidas rotacionales o por rozamiento o por fricción. Como aquí no gira el rotor, no van a aparecer esas pérdidas mecánicas. En la prueba de vacío, como él tiene que girar, pues él tiene que vencer la inercia y mencionan unas pérdidas mecánicas. En otras ocasiones, esas pérdidas mecánicas suelen decir los autores o el que esté planteando ahí la problemática, que es muy pequeño y por lo tanto es despreciable. ¿Listo? Entonces, aquí por eso es que no nos la mencionan, nos hablan del voltaje, la corriente y la potencia de cortocircuito. ¿Sí estamos hasta ahí, chicos? Sí, señora. Ok, por favor, préstenme atención aquí a la temática que yo estoy explicando. Me preocupa que ustedes dejan solo para lo último, es como si me colocaran aquí a hablar como una lora mojada y no me prestan atención y solamente miran los videos cuando ya viene el previo. Este es súper importante, acuérdense que el examen es el 30%, ¿listo? Entonces es muy importante que prestemos atención. Borrón y cuenta nueva y que ya lo del previo pues es en otro momento que le van a dedicar después de que salgamos de la clase. ¿Listo? Si ustedes no me hablan, pues a mí hablo y o les puedo entregar el ejercicio resuelto. Igual lo encuentran resuelto en la Fraile Mora, de pronto le cambian la frecuencia, qué sé yo, pero la idea es escuchar la explicación. Entonces, ¿qué pasa? De este circuito, pues necesito hallar todo, pero el enunciado ya me está hablando de la resistencia del estator. Miren lo que me dicen de la resistencia del estator. Desde acá, voy a colocar aquí resaltado. Desde acá me están hablando de la resistencia al estator. Bueno, las pérdidas mecánicas, dice acá, y la resistencia medida entre dos terminales del estator con el tercero abierto es de 0,8 ohmios. Ya me están dando eso, o sea, por eso yo empecé con la prueba del rotor bloqueado, pero no me puedo olvidar de esto, aquí ya me están dando ese parámetro. Si ya me dicen Profe, una eso, pregunta. ajá. No sé si ya lo especificó o no me di cuenta. Usted ya dijo, o sea, ¿qué significa que sea con el tercero abierto? Les estoy preguntando a ustedes, hombre. Ah, Les estoy preguntando. Estamos haciendo la prueba del rotor bloqueo y los vamos a hallar, pero en este enunciado me están hablando algo de la resistencia del estator y lo tengo que tener presente. Entonces les estoy resaltando para que ustedes lo lean y lo interpreten. Acuérdense que el motor, y eso es lo que tienen que tener claro, el motor está conectado en estrella, es decir, en Y. En Y se conecta para todo, no van a cambiar la conexión del motor, o sea, en Y se conecta para medir la resistencia, en Y se conecta para hacer la prueba de vacío, en Y se conecta para hacer la prueba de cortocircuito y en Y se conecta para conectarle la carga, valga la redundancia, o sea, ya está el motor conectado de esa manera. ¿Listo? Por eso ahí les dice, la resistencia medida entre dos terminales del estator con el tercero abierto es de 0,8 ohmios. ¿Cuánto vale la resistencia del estator ahí según ese enunciado y por qué? Pues debería valer que 1,2. Porque uno, dos. No sé, pues yo lo veo como de esta forma porque ahí me dice que está midiendo la resistencia entre dos terminales y son 3, ¿no? Entonces, pues parto eso en 2 y luego le sumo uno más y me da 1,2. uy, Qué machetes boys, ¿no? Ay, machetes boys. No, chicos. ¿Pero da o no da 1,2? No, no da.
Ni Profe, por... ¿y por qué no sacar, bueno, de pronto por ese parámetro, pero ahí de la corriente al cuadrado por la potencia esa de cortocircuito, se Uy, puede hombre, sacar en la también potencia de RSC? cortocircuito usted no mide la resistencia del estator. Acuérdese que cuando se hace la prueba de DC, la corriente se va a aumentar, el voltaje en DC es DC, esto es alterna. Esa potencia que le están dando de 336 kilovatios es alterna, no es para medir la resistencia. Para medir la resistencia colocamos voltaje DC y corriente DC, acuérdese, ¿para qué? Para aplicar la ley de Ohm. ¿Sí? Aquí no le están aplicando la ley de Ohm, aquí le están colocando el ohmímetro. Resulta que lo tienen así conectado y le están diciendo que la resistencia medida entre dos terminales y uno abierto, aquí para medir ohmios, está leyendo 0,8 ohmios. Si está midiendo así 0,8 ohmios, ¿cuánto vale la resistencia del estator por fase? 0,8 raíz de 3 dividido. Ay, con raíz de 3. Estamos en DC. Cuando usted mide resistencia, 0,4. resistencia, sí, es voltaje en 0,4. DC sobre IDC. Ojo, acuerda que estamos en DC. Para medir resistencias es en DC, no alterna, no trifásica. ¿Sí estamos ahí? Mastíquenlo bien, por favor. Mastíquenlo para que me comenten. Y lean otra vez el enunciado. Profe, al abrirse la tercera no quedan esas dos en serie, entonces si está midiendo 8 se divide esa resistencia en cada de una de las dos. Sí, señorita. Así no es. Así es. Eso es lo que dice el enunciado. Por eso les puse que lo leyeran. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? Por eso, profe, y por Sí, eso al profe. dividirla no daba 0,4 por cada una y si son 3, ¿no es 1,2? ¿Pero por qué 3? Porque es que el profe, lo que él es, o sea, lo Y vio usted no fue puede sumar, sumando si todas, ellas no están en serie. por ¿Cómo eso vas él a sumó decir que no todas y tiene? dividió por la 0,8. Uh-huh. Por 3, que diga, por 3. Casualmente, o no sé, da 4 por 3, 12. 1, 2. Sí, O 6 por 2. 6 por Por 2, eso, 12. ¿da o no da 1,2? No, no da 1, 2. No, da La 0,4 6 por resistencia por del 2. estator 0,4. vale 0,4. Pero 6 por 2. Mire, RS es 0,4 ohmios. ¿Qué pasa? Usted tiene conectado así el estator y están midiendo 0,8. Si esta resistencia está al aire, esta resistencia mide acá. Solamente el paso de esos dos. Tenemos aquí, llamémosle que esta fase A, fase B, fase C. Es decir, esta es la resistencia de la fase A, la resistencia de la fase B, la resistencia de la fase C. Lo que les está dando aquí medido, la resistencia medida, como cuando ustedes estaban RAC. es RA más RC. Eso está dando 0,8 ohmios. Como sabemos que RA es igual a RB y es igual a RC, entonces coloquemos ahí que son iguales, entonces eso me está dando 2 veces RA es igual a 0,8. Si usted despeja la resistencia de la fase A, pues le va a dar 0,8 dividido en 2, 0,4 ohmios. 0,4 ohmios es el valor de la resistencia de la fase A, de la fase B y de la fase C. ¿Por qué? Porque se asume que el sistema trifásico, en ellas tres tienen que ser iguales. ¿Listo? Ah, Ahora, por eso, profe, no, entonces tengo razón, lo que pasa es que tal vez no me hice entender, pero yo lo que le decía es, sí, o sea, vuelve la obviamente muela la al trigo. resistencia de la fase era 0,4, pero como son 3 fases, pues será 1,2. Sí, ve que O sea, vuelve la muela. Él 0,4, dice que 0,4, tenía 0,4. la razón, y ese 1,2 ¿en qué se parece el 0,4? Usted está Pues que sumando las yo, tres fases en serie y ellas no están en serie. Es una conexión Y. Ahora, si tuviéramos la conexión delta y me dijeran en el enunciado que la medida, porque acuérdense que está ahí, y le está marcando, le digo, pam, 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 chu, 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 chu. Le digo cuánto tendría que marcarles para que sea el valor. Y ya vamos ahí para aclararle lo que me está diciendo el compañero. RS, patatín, patatán. Esto me haría aquí, esto por eso. Entonces, listo. 0,4 por 2 igual, dividido en 3. Pero porque es que usted me está sumando eso. Aquí, si yo lo tuviera en delta,
me estarían Delta, ¿cómo sería? colocando en ohmímetro En y él cada me uno. estaría dando aproximadamente 0,2666 ohmios. Coloquémosle un aproximado de Se 0,27 ohmios. dividiría en cada una de las fases. Esta es RA, esta es RB y esta es RC. Hálleme la resistencia de la fase. Tiene que darle lo mismo, ¿cómo la hallas? Es que no consigo ese 1, 2. De pronto en su mente ahí, locancia, lo estás haciendo, pero ellas no se suman en serie. O sea, ella está o en Y o en delta y nunca se suman en serie en ninguna de las dos. No sé si me estoy dando a entender y por eso le Sí reduje. se hace entender, profe, por eso le digo, es que yo no me hice entender, pero sí, de todas maneras sí, gracias, profe. Bueno, pero hagamos ya se lo planteé ahí porque en el ejercicio puede venir en delta. Me estoy saliendo un poquitico ahí, pero es para aclarar. A mí me gustaba colocarlos a hacerla en el laboratorio y que hiciéramos las dos conexiones, tanto en delta en Y. Y claro, cuando usted está en la práctica, pues como que todo fluye más porque es con números, con medidas, pero es para que comprendamos que así es como vamos a tener conectados los bobinados. ¿Listo? ¿Cómo lo harían? 2 minutos. Bueno, voy a dejar aquí unos 2 minutos mientras yo hago unas diligencias porque estaba tomando bastante agua. La profesora dijo que tenía que dar 0,8, ¿verdad? Sí, Melga. Multiplícala por 3. Por favor, llegué. Cuéntemelo, ¿cómo les fue? ¿Ya lo hicieron? Multiplíquela por 3, profe. Exacto, pero ahí. Listo, Da la uno, da 0,81. Ajá. La RA, pero acuérdense que la RA vale 0,4. Bueno, eso sale ahí de una demostración rápida. Mire, estas dos, tanto la RB como la RC, si miramos, ellas están en serie. Exacto. Entonces, bueno, exacto, la resistencia medida vale ¿cuánto? Coloquemos la 0,27. Me dio con todos esos decimales. Esa RA está en paralelo con RB y RC. Exacto, RA en paralelo con RB más RC. No supe, Volvemos a o lo mismo. sea, haciéndolo así con paralelo, no supe que diera el 0,4. Ah, bueno, porque no saben hacer demostraciones, muchachos. Ustedes no los mataban la cabeza con demostraciones. A nosotros sí, los profesores. Bueno, ellas son iguales, ¿listo? Como son iguales, pues son la misma resistencia. Entonces vamos a decir que aquí tenemos 0,27 en paralelo con RA y es igual a RA en paralelo con RB más RC. Como ellas son iguales, pues va a ser 2 veces RA. ¿Sí o no? Si RB es RA y RC es RA, pues esto me va a dar 2 veces RA. ¿Estamos hasta ahí? Aló. Esto no Sí, es sí, profe, ahora sí va a dar. bueno, ok. Bueno.
Entonces haces la multiplicación, RA por 2 veces RA sobre la suma de ellos, es decir, RA más 2 veces RA. Esto le va a dar 2 veces RA al cuadrado sobre 3 veces RA. Cancelas y cancelas, entonces 0,27 es igual a 2/3 RA. Despejas RA y RA es igual a 0,27 o 0,266666 multiplicado por 3 dividido en 2, y eso me tiene que estar dando aproximadamente 0,4. No sé por qué no lo he hecho acá. Ahí da 0,405. Listo, pero si hubiera dejado seguramente todo 0,2666, ahí se me va. 4000005, Ajá. Exacto. Entonces, ahí queda claro ya la conexión. Mire que no hemos salido de ahí, pero quería aclarar por el enunciado como se los están planteando ustedes. ¿Listo? RS vale 0,4 aquí porque está en Y, nos quedan las dos en serie. Siempre que está en Y va a quedar una resistencia al aire, o sea que van a quedar las resistencias en serie. Pero cuando esté en delta van a trabajar las tres. Dos van a quedar en serie y una va a quedar en paralelo con la carga. Aquí ya les están diciendo que la resistencia mide esto, pero les pudieron haber dado voltaje y corriente, entonces ustedes tienen que hacer todo. ¿Listo? Porque así hay enunciados, para que les quede claro eso. ¿Estamos? Entonces, como quien dice, la fórmula es esta. RA, o sea, la resistencia de fase, digamos así, es igual al valor medido multiplicado por 3 dividido en 2. Una fórmula más. Para que todo esto es lleno de fórmulas. ¿Listo? ¿Sí estamos ahí? Entonces, como ya estamos ahí, echémosle candela a esto. Ya tenemos aquí ZCC, viene siendo igual al voltaje, que son 1780 dividido en raíz de 3 y dividido en 140 amperios. De ahí hallamos ZCC. RCC viene siendo igual. PCC es 3 veces, entonces sería igual a la potencia de cortocircuito dividido en 3 y dividido en 140 al cuadrado, ¿sí o no? Para analizar. De ahí hallamos RCC. XCC, pues viene siendo igual a la raíz cuadrada de ZCC al cuadrado menos RCC al cuadrado. Hallamos XCC. Como es clase A, digo yo que clase A porque no me mencionan nada, entonces XS es igual a XR'. Pero como aquí ya me dan la R del estator, entonces R de cortocircuito es R del estator más R del rotor prima. De aquí sí despejamos R del rotor prima, que viene siendo igual a RCC menos 0,4 ohms. Bueno, los espero para que ustedes hagan y calculen. Están ahí, o se fueron. Aquí la ZCC me dio 7,34 ohmios. No sé si a ustedes les dio esto. La RCC me dio 0,61224 ohmios. No sé si les dio eso. Sí, señora. Ah, ok, bien, se me están reportando. Entonces, pues al reemplazar RCC, que es 0,6124 menos 0,4, me va a dar una resistencia de rotor de 0,2122. O sea que aquí ya nos están cambiando los valores, no son idénticos como en el ejercicio anterior.
me está dando, la XC me está dando 7,3144 ohmios. Como estas se dividen en dos porque son iguales, pues me da 3,6572 ohmios. Los escucho, chicos. ¿Sí estamos ahí? Sí, profe, sí, a eso. Sí, señora, Dios, para meter los valores. Ok. Entonces, pues ahora nos vamos para la prueba de rotor, la de vacío, perdón. Entonces, para la prueba de vacío, dice la teoría que la resistencia, que la velocidad del motor es aproximadamente igual a la velocidad de sincronismo. Entonces, ella se comporta de la siguiente manera. Vamos acá, tenemos esto y tenemos la resistencia variable. Voy solamente a explicar nuevamente. Esta es RR' que multiplica 1 menos S sobre S. Nos dicen que la velocidad del eje del motor cuando está en vacío es aproximadamente igual a la velocidad de sincronismo. Entonces, S como es igual a NS menos NM sobre NS, pues aquí esto me va a dar 0. Y al tener 0 en el denominador, pues esta resistencia va a tender a infinito. Y al atender a infinito, pues esto se abre. Entonces se nos comporta aquí como un circuito abierto. Y por eso esa parte desaparece, porque si está abierto, pues no pasa corriente y nos va a quedar solamente esto. ¿Sí estamos ahí, chicos? Esta ya sabemos que vale 0,4 ohmios. Esta es 3,6572. Me falta hallar RM y JXM. ¿Qué nos dice más? Nos dice que el voltaje de vacío aplicado es en la prueba de rotor libre es 3050 de línea, 20,5 amperios, la potencia es de 30.600 kilovatios, o sea, 30.600 vatios, y aquí nos hablan de una potencia, unas pérdidas mecánicas. Ay, me fastidio acá. De 2.8, entonces serían 3050, esto es 3050 sobre raíz de 3, la corriente es 20,5 amperios, la potencia de vacío es de 30.000, ya me olvidó, se me perdió, 30.600 y la otra 2,8 kilovatios. 30.600 vatios y las pérdidas mecánicas de 3,8 kilovatios. 2,8, mucha hornita yo, se me olvida. 2,8. Entonces hacemos igual como en el anterior. Hallamos el voltaje inducido, hallamos la potencia en el hierro, ya saben que sería la potencia de vacío, menos las pérdidas de cobre del estator, menos las pérdidas mecánicas. Es decir, que la potencia del hierro sería igual a 30.600 menos pérdida de cobre del estator, que sería 3 veces la corriente, que vale 20,5 al cuadrado, multiplicado por 0,4 ohmios, y menos las pérdidas mecánicas, que me dicen que es de 2,8 kilowatts. Entonces ahí hallamos la potencia del hierro. Para poder hallar el coseno de phi, pues entonces tendríamos que la potencia del hierro es igual al voltaje inducido por la corriente de vacío por el coseno de phi. Desde aquí hallamos el voltaje inducido, que serían 3050 sobre raíz de 3 menos 20,5, que multiplica a la resistencia, que es 0,4 más J, 3,6572. Bueno, le pueden hacer un aproximado y yo coloqué todo ese poco de decimales. Y de ahí hallan el voltaje inducido. Y con la potencia del hierro quedaba
27.295,7 vatios me dio acá la potencia al hierro. Desde ahí despejamos el coseno de phi sub 0 y el seno de phi sub 0 para hallar Rm, que sería E sobre I sub 0 coseno de phi, y para hallar Xm, que sería E sobre I sub 0 seno de phi. Mire que aquí esta parte se vuelve repetitiva. Es cuánto les da cada uno de esos parámetros. Los escucho. ¿Cómo van, chicos? Esto era simplemente para explicar otra vez el circuito, pero ya igual se sabe que maneja con un circuito equivalente. ¿Cómo les dio? Para ver qué me han escrito. Machete. ¿Qué era el machete, Wilder? Lo que yo decía, profe, lo que yo La del decía. compañero. Ah, ya. Está No, no. Ah, de lo del dividido multiplicado por 3. Sí, sí, es que eso era un enredo que más. Yo al fin no lo entendía. Yo bueno. Ok. Bueno, el voltaje a mí me daba. Ahí su macho. Ay, aquí me quedó el cable este acá metido. 1754, profe. Bien, 1754. 42. Ajá. Un ángulo de menos 2,45. Sí, señor. Ok. De ahí sacamos el seno y el coseno. El coseno me dio 0,253 y el coseno 0,967. De ahí reemplazamos cada uno de esos y me da la resistencia de 338,25 ohmios y la inductancia de magnetización de 88,5 ohmios. Escucho el resto. Hoy me han hablado los mismos, los demás, ¿dónde están? R con R cigarro. Ingeniera, sí. Estamos 901, dije. Ok, 901, ¿qué es eso? 901. Estamos difuntos. Ay, Dios mío. Entonces me voy a descansar yo acá un ratico. Ustedes están difuntos. Oiga, este bicho como que me tiró la batería, no joda, no me duras nada. Qué poncho. Bueno, voy a enviarles de una vez la asistencia hoy. Ejercicio, motor trifásico, así. Sí, otro ejercicio. 2. Pero que más sirvo allá, piso 2. Control C. Chu. Difuntos. No, homie. Enviar. Copiar. Acá. Venga. Ahí les acabo de enviar el link de la asistencia y la palabra clave. Bueno, entonces sigamos acá. Vamos a seguir con los difuntos que todavía están. ¿Cuántos hay ahorita en la asistencia? 31 muñecos. A ver cuántos me quedan hasta el final, ahora que ya pasé la asistencia. Pues se me van a volar. Bueno, ya tenemos el circuito equivalente, ¿listo? Entonces eso era lo primero que nos pedían. Vamos a dibujarlo acá. Ya tenemos los parámetros. Esta cosa que tengo acá. Los parámetros
Bueno, yo siempre hago el dibujo porque considero que pues igual estoy acá explicando. Considere que no necesite, que lo hace más rápido de otra forma, pues bienvenido sea. Aquí lo voy a colocar el circuito equivalente completo. Es decir, este es RR' que multiplica a 1 menos S sobre S. De aquí la J del inductor prima, la RR', y la RS, que me acuerdo que esa es la única que me acuerdo cuánto vale, que vale 0,4. La JXS, la resistencia de magnetización, la inductancia de magnetización, que las tengo acá, que vale 88,5 ohmios, J, y esta 338,25 ohmios. La resistencia rotórica dio 0,2122, vamos a escribirle acá, 0,2122 ohmios. La X del estator me dio 3,6572, no sé si ustedes la tengan así o más cortita. 3,6572 ohmios. J 3,6572 ohmios. Bien, listo. Esa es la primera parte que nos pide a nosotros del enunciado. Dice, el circuito equivalente, bueno, es aproximado por fase del motor reducido al estator. Ya lo tenemos. Ahora B, nos pide el par nominal del motor cuando se alimenta con la tensión asignada de 3050 voltios de línea y el rotor se mueve a la velocidad asignada de 3538 RPM. ¿Listo? Entonces nos están pidiendo el torque nominal, porque es porque está trabajando con parámetros nominales, el voltaje que está aplicado acá y la velocidad nominal, esta velocidad nominal que es 3538 RPM. Entonces nos están pidiendo ya no la potencia de salida, sino el torque de salida con estos parámetros nominales. Es que deberíamos hacer, chicos. Bueno. ¿Cómo vamos, chicos? 20%. Me dicen que es 3538 RPM, o sea que aquí me están dando que la velocidad del eje es 3538 RPM, revoluciones por minuto, que el voltaje que se le está aplicando aquí es de 3050 voltios y como estamos en circuito equivalente por fase, dividido en raíz de 3. Entonces, necesitamos hallar el deslizamiento. ¿Cómo hallamos el deslizamiento, chicos? ¿Cómo hallamos el deslizamiento? Profe, por N, ¿no? Por la NN es menos NM sobre NS menos NM sobre NS. Sí, señor. Bueno, eso implica, como nosotros tenemos aquí que S viene siendo igual a NS menos NM sobre NS, ¿sí o no? Bueno, tenemos NM que vale 3538 revoluciones por minuto. ¿Cuánto vale NS, que es la velocidad de sincronismo? ¿No es la otra fórmula utilizando la frecuencia? Ajá. Es que 60 por F sobre... Ajá. Sobre el número de pares de polos. Que son 6, creo, dice arriba en el enunciado. No, búsquenlo, búsquenlo. Los demás compañeros quedaron mudos o ya se volaron. ¿Dónde están los demás? Profe, son 2 polos.
Ajá, me están diciendo que son dos polos. Y yo lo escribí así en P minúscula, son dos polos. Si son dos polos, quiere decir que cuántos pares de polos tenemos, porque esta P es el número de pares de polos. Un solo par. Uno. Exacto, un solo par. Entonces, NS pues es igual a 60 por la frecuencia que es 60 y dividido en 1. Eso me va a dar 3600. 3600 RPM. Entonces, ahora de ahí sacamos el deslizamiento. Cero coma 017. Ajá, eso. Ajá, muy bien. Listo, como ya tenemos el deslizamiento, ahora podemos hallar el valor de esta resistencia. ¿Se acuerda? Acuérdense que esta es RR' por 1 menos S sobre S. Es decir, 0,2122, que vale la resistencia rotórica, multiplicada por 1 menos 0,017, dividido en 0,017. Desde ahí hallamos ese valor. Aló. Un momentico, no cuelgues. ¿Qué? Yo no le entendí. ¿Quién habló? 12, 27. Ah, bueno, listo, ok. 12,27 ohms. A mí me da 12,26, podemos escribir acá 12,27 ohms. Listo. Ya tenemos todos los parámetros. Entonces, ¿qué nos queda empezar a hacer? Volver a hacer el equivalente Thevenin. ¿Por qué? Resulta que... Ay, acá se me corchó otra vez. Acá. Yo voy a hacer otra vez equivalente Thevenin. ¿Por qué? Porque es que a nosotros nos están pidiendo el torque nominal, es decir, el torque de salida. El torque nominal, ¿por qué nominal? Porque estamos trabajando con los parámetros nominales, que en este caso viene siendo la velocidad nominal y el voltaje nominal aplicado. Entonces, este torque nominal que viene siendo el mismo torque de salida. El torque de salida, ¿qué es igual? Ese es igual a la potencia de salida o potencia útil. Mire, lo estoy escribiendo así, pero es lo mismo que el útil, ¿no? Porque es lo que vamos a tener a la salida después de que le restemos las pérdidas mecánicas. La potencia útil sobre la velocidad mecánica del eje, pero en radianes por segundos. ¿Listo? Ya tenemos la velocidad mecánica del eje, que es en revoluciones por minuto. Ya tenemos esta y nos toca luego pasarla a radianes por segundo. Esta en radianes por segundo. Pero antes de hacer esta conversión necesitamos hallar la potencia de salida. Y acuérdense que la potencia de salida, que es la misma potencia útil, pues viene siendo igual a la potencia mecánica interna menos las pérdidas mecánicas. Y la potencia mecánica interna es 3 veces la corriente del rotor prima al cuadrado multiplicado por, en este caso nuestro ejercicio, 12,27 ohmios. Esto que es la de salida. O sea que necesitamos hallar la corriente del rotor prima. Y para hallar la corriente del rotor prima, por eso les estoy diciendo que otra vez hacer el equivalente Thevenin. ¿Sí estamos ahí? ¿Los escucho? Sí, señora. Sí, señora. Ok, entonces otra vez allá. Voltaje Thevenin, Z Thevenin. Y aquí les voy a subir para que ustedes vean los valores, por si acaso no se les olvide, y empezamos a hallarlos. Espero unos minuticos y ya socializamos los valores. Preguntas hasta ahí, niños. ¿Cómo vamos? ¿Están ahí? ¿Ya se me volaron? Yo estaba muy bien. Ah, bueno, bien. La batería se dañó.
¿Cómo vamos? No, paré un momentico, Alexander, porque les dejé para que fueran hallando los parámetros. Entonces empecé. Ah, es que vi que estaba escribiendo y ¿qué pasó? No, no, Me señor. muteé. Paré, les había dejado acá un ratico para que hallen los parámetros de la Z-Thevenin y voltaje Thevenin, y empecé acá a dibujar para ir adelantando. Ya son las 3:46. Así vamos adelantando esta parte del ejercicio. Entonces, listo. Perdón, este no es 3050 sobre raíz de 3, perdón, esto es voltaje Thevenin. Voltaje Thevenin. Bueno, yo voy a ir escribiendo, me dio a mí 1689 con un ángulo de menos 0,346 grados. Listo, y en la Z-Thevenin me dio la parte real. Esto ya no es RS ni XS, esto es Thevenin, R-Thevenin, X-Thevenin, me dio acá 0,404 ohmios, y en la X-Thevenin J 3,508. ¿Listo? No sé cuánto les daría a ustedes, chicos. Y de ahí pues despejamos para hallar IR', que vendría siendo el voltaje Thevenin sobre la Z total. La escribí. Esa IR me está dando 114,6 con un ángulo de menos 28,76 grados. Los escucho para saber si eso les dio o qué nos hace falta. ¿Sí estamos ahí o no? La idea es que ustedes hagan el equivalente también, porque eso siempre se va a pedir. Entonces, pues, siento que eso ya es cuestión de repetir y repetir el proceso. Ya se me volaron 3, nada más hay 30. ¿Sí les dio ese valor o no, chicos? A mí me difieren décimas, profe, pero sí. Ok. Bueno, los demás pónganse pilas a hallar estos parámetros. B Thevenin, Z Thevenin. Ojo, cuando se los van haciendo ahí, van puliéndose. Bueno, ya tenemos eso, entonces vamos a hallar la potencia mecánica interna, que viene siendo 3 veces la corriente IR' al cuadrado, multiplicado en este ejercicio por 12,27 ohmios, que es nuestra resistencia variable, esta, que es donde vamos a hallar la potencia de salida, digámoslo así.
¿Listo? Entonces, de aquí hallamos la potencia mecánica interna. Y luego hallamos la potencia de salida o potencia útil, que viene siendo potencia mecánica interna menos las pérdidas mecánicas que nos dieron en el ejercicio. Según las décimas y aproximado, lo que me da a mí acá, la potencia mecánica interna es 483,07 kilowatts. Sí, igual pues revisemos. Sí, me da 483, 431. Ah, bueno, ahí me había dado 483,037. Ah, yo lo coloqué 07 y era 03, o sea, sería más bien 04. Ok, tiene toda la razón, más bien aquí como un 04, porque era 037. Ok, ahora entonces las pérdidas mecánicas, entonces eso sería 483,04 kilowatts menos las pérdidas mecánicas que aquí la teníamos arriba. Ya se me perdieron. Bueno, va a subirlo. Dicen que vale 2,8 kilowatts, entonces a eso le restamos 2,8 kilowatts de la potencia out, que es la misma potencia útil, viene siendo igual a 480,237 kilowatts. No sé si ahí yo me había 24. Listo, 24. Yo ya había hecho la aproximación, me la había comido acá. 24 kilowatts. Entonces, listo, ya tengo la potencia de salida. Pero a nosotros nos piden es el torque de salida, que viene siendo el mismo torque nominal. ¿Listo? Entonces tenemos que ese torque de salida es la potencia de salida sobre la velocidad que está el motor, pero la velocidad en radianes por minuto, en radianes por segundo, perdón. En el libro también la encuentran esta, me parece, si no es en el libro, es en las diapositivas, que la encuentran como omega n, pero esa quiere decir que es en radianes por segundo. ¿Listo? Entonces sería la potencia de salida, que es 480,24 kilowatts, dividida en la velocidad en radianes por segundo. Entonces la velocidad nominal 3528, que está en 3538, 3538 es lo que nos dice el enunciado. 3538 en RPM, la multiplicamos por 2pi y la dividimos en 60 y ahí ya estamos pasando RPM a radianes por segundo. Por lo tanto, este torque nos va a dar en unidades de newtons metros y esto me da 1296,19 newtons metros. ¿Listo? No sé si me quedaron 1296,19. Sí, profe, 1996. Ah, bueno, ok, sí. Entonces está otro 9, o sea que sería aproximadamente 1296,2, podríamos decir, newtons metros. ¿Listo? Eso es lo que nos dice el enunciado B. Los demás compañeros. Presente. Uy, Dios mío, ¿de qué hablaron? Porque ustedes están ahí que, uy, no. Qué silencio tan sepulcral. Empiezan a hacer dar sueño. Hasta Fátima no la he escuchado hablar hoy. Ay, no, qué cosa tan terrible. Me parte el corazón. Ok, bueno, vamos a mirar el enunciado. Listo, el inciso C. Y nos habla de la corriente total absorbida por el motor en el caso anterior. Ah, pues entonces ahí tenemos que hallar la corriente de entrada, la que absorbe de la red eléctrica, y esa que absorbe de la red eléctrica, pues es teniendo en cuenta la corriente de vacío. Dice acá, la corriente total absorbida por el motor en el caso anterior, es decir, acá en el inciso B, su factor de potencia y su rendimiento, tengas en cuenta el consumo de la rama paralela del circuito equivalente del motor. O sea, que es hacer lo mismo que hicimos hace ratito. Pues les decía que esto es como un repaseros, porque mira, aquí es hallar
la corriente del estator, y para hallar la corriente del estator pues tienen que hallar la corriente de vacío, porque ya tenemos la corriente del rotor. Entonces, para hallar la IS, es simplemente, para hacer la C, es simplemente IS es igual a I sub 0 más la corriente del rotor prima. ¿Listo? Esa es en ese caso, y su factor de potencia es el coseno de phi de esa corriente de vacío, de entrada. Y la D, nos piden el torque de arranque y la corriente de arranque. Eso sí también está es en otras diapositivas. Listo, se las voy a compartir ahora en el Drive para que la miremos. Ya pues ese torque de arranque y esa corriente de arranque pues van a estar relacionados con el deslizamiento. O sea, es un deslizamiento específico, es el deslizamiento cuando S vale 1. ¿Listo? Porque es como si estuviera bloqueado, no ha girado. Entonces con S igual a 1, se coloca y se reemplaza ahí en el ejercicio y se halla la corriente de arranque, que esa corriente de arranque tiende a ser de 7 a 10 veces la corriente nominal. O sea que si a nosotros nos dio esta corriente, la perdí, la corriente IR, ay señor, ¿dónde la tengo yo? Potencia, acá, la IR nos dio 114,6, pues va a ser mayor a esa, 7 veces o hasta 10 veces esa corriente de arranque, para que sea la corriente de arranque, ¿listo? Entonces, pues con eso terminamos aquí este ejercicio. Les dejo nada más para que ustedes, cuando estén estudiando máquinas, revisemos el C y el D para ver qué valores les dio. ¿Listo? ¿Qué me comentan, niños? Ustedes están silenciosos. Voy a guardar acá ya, guardo la clase 18. Sí, profe. ¿Sabe que le iba a pedir un favor, profe? Dígame, Johnny. Es que copié el ¿qué? La palabra clave de la sentencia, pero no sé, pero no me da la opción, me dice que no tengo permitido. Ah, seguramente no estás entrando por el correo de la universidad. Va a mirar aquí en configuración. Mínimo entró tarde. No la he cerrado para decir que ya había entrado tarde. Pero vamos a mirar. No, profe, va a ser por las tildes y la mayúscula. Como lo tengo ahí escrito, sí, si tiene mayúscula inicial, ya no raya piso, ok, listo, no hay problema. No sé qué pasó, se olvidó los puntos, ¿verdad? Tiene mayúscula inicial, ejercicio y motor, las otras no tienen mayúscula inicial, tiene tilde y raya piso. Ok, chicos, no hay problema. Igual yo no la he cerrado para nada. La pasé porque a veces pues se me olvida y la paso muy tarde. ¿Listo? Bueno, ya se me volaron 2 más. Bueno, chicos, entonces los voy a dejar hasta ahí. Ya voy a detener la grabación. Con esto cerramos ya esta temática. La otra semana nos vemos ya